Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga abundantemente en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, y la palabra de Dios sea lámpara a sus pies, lumbrera a su camino, y el guardar la palabra de Dios sea medicina a su cuerpo y refrigerio a sus huesos. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 8 de agosto del 2021. Estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulos 16 y 17, y en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28. Eso fue lo que quedó de tarea para que estuvieran estudiando, escudriñando, con la ayuda del Espíritu Santo, y podamos estudiarlo en este día todos juntos. Tenemos por tema y título el día de hoy, en esta clase: hoy como antes, ni temen a Dios, ni guardan su palabra. Esto está basado en segundo libro de los Reyes 17:34. Lo leo rápidamente y dice este versículo: hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Basado en esa cita que está en estos capítulos que leímos y estudiamos, tomamos este título para la enseñanza, el contexto que tendremos el día de hoy en todo lo que seguimos aprendiendo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Antes de iniciar las lecturas en el capítulo 16 de Reyes y en el 28 de segundo de Crónicas, quiero solamente dar un poco de contexto. Hoy vamos a ver con respecto al rey Acaz, rey de Judá, rey Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá, y a su vez hijo de Usías, que vimos estos dos, Usías y Jotam, la vez pasada. Hoy veremos el reinado de Acaz. La vez pasada yo comenté que había diversos profetas, Dios amonestando a través de diversos profetas, y mencioné sobre todo con respecto al rey Usías, los profetas que estaban siendo usados por Dios para traer esa amonestación al pueblo. Y la vez pasada vimos también a Jotam, y me faltó por ahí entonces también mencionar al profeta Miqueas, que también profetizó con Jotam, no con Usías, pero sí con Jotam. Entonces, con este rey Acaz, hay tres profetas que están principalmente siendo usados por Dios. El primero es el profeta Isaías. Ya habíamos leído en Isaías 1:1, que ahí decía: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam. Eso los vimos la vez pasada. Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Hoy veremos Acaz, la próxima semana veremos Ezequías. Entonces Isaías fue contemporáneo de estos reyes. Y tenemos también el caso del profeta Oseas, y dice Oseas 1:1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, insisto, los que vimos la vez pasada, Acaz y Ezequías. Es decir, este es totalmente contemporáneo de Isaías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Totalmente contemporáneo de Isaías y de estos reyes que veremos en el caso particular de hoy, Acaz. Y finalmente mencionaba yo a Miqueas, que debía haber mencionado la vez pasada por Jotam, pero bueno, lo menciono en esta ocasión. Lo leemos, Miqueas 1:1, palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías. No está Usías, pero sí Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Muchas de las cosas que veremos hoy, verás que Dios empieza ya a hacer amonestaciones en conjunto, ya no solamente por separado para Israel o Samaria y por separado para Judá o la descendencia de David, sino que ya en muchas cosas que amonesta uno, amonesta al otro. En las cosas que sucederán con el pueblo con el reino del norte de Israel, las está ya también Dios advirtiendo porque están sucediendo también en el reino del sur, en Judá. Y este rey que veremos hoy, Acaz, definitivamente es un rey que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo también en Israel. Lo digo en el sentido de hacer lo malo delante de Jehová, y por lo tanto, pues estar en el mismo camino y estar llegando a las mismas consecuencias, aunque veremos que todavía Dios extenderá su misericordia sobre Judá. Voy a dar otro poco de contexto. La vez pasada hablaba yo que aparece el reino de Asiria para venir a conquistar la tierra. Dios lo levantó, lo leímos en Isaías 10. Habíamos leído que Dios había levantado a Asiria como vara y báculo de su furor para castigar al pueblo que se había rebelado contra Jehová. Pero habíamos visto en el caso de Asiria dos menciones de reyes. El primero
un rey llamado Pul, que lo habíamos visto con Manahem, cuando ataca a Samaria y Manahem le da dinero para que no lo haga y se retira. Y vimos también el caso de Tiglat-Pileser, está ahí mencionado un poquito más adelante en lo que leímos la vez pasada. Entonces hay tres reyes principales de Asiria que tienen que ver con el asunto de la caída de Samaria y de todas las 10 tribus del norte. Son precisamente estos reyes, Pul, Tiglat-Pileser, y el tercero es Salmanasar. Entonces son tres reyes de Asiria que tienen que ver con todo este periodo de caída, porque Dios había levantado a Asiria para eso y para derribar a el reino del norte de Israel y a sus reyes y castigar al pueblo porque no cesaron de pecar contra Jehová. Entonces, insisto, tres reyes de Asiria tienen que ver: Pul, Tiglat-Pileser y Salmanasar. Ahora, quiero leer una cita que nuestro pastor, mi hermano Ernesto, acabando la clase la vez pasada, el domingo anterior, me la compartió para complementar el asunto que hoy veremos. Estoy dando contexto, pero lo veremos hoy, en primer libro de las Crónicas, capítulo 5, versículos 25 y 26. Y esto, aunque dirás al principio de Crónicas, pues está hablando de las descendencias. Pues sí, pero ahí en medio de las descendencias, hablando en este caso particular, en el capítulo 5 de primero de Crónicas, está hablando de la descendencia de Rubén y de Gad, y de pronto empieza a hablar ya de la historia combinada de estas tribus, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Es decir, es la historia o una narración de la historia de las tres tribus o 2 tribus y media que quedaron del lado oriente del Jordán en los primeros territorios conquistados. Esto tú ya lo sabes. Entonces está interesante porque aunque nosotros ya vamos en segundo de Crónicas, pues aquí hay un dato previo, escrito previamente, pero que tiene que ver con estos tiempos que estamos ahorita ubicando. Entonces vamos a primero de Crónicas 5, 25 y 26, que dice: pero se rebelaron contra el Dios de sus padres. Está hablando de estas 2 tribus y media, está hablando de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Este es un resumen de algo que sucedió por siglos en estas 2 tribus y media y en el pueblo de Israel. 26, por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios. Ahí está el primero que mencionamos. Y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, segundo que ya hemos visto ahí en lo que leímos en Reyes. Dice, el cual transportó, es decir, Tiglat-Pileser, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y los llevó a Jalá, a Jabor, a Jara y al río Gozán hasta hoy. Entonces, recuerda que yo la vez pasada había hablado con respecto a que ya todo Galad, esa zona oriental, era zona en conflicto, que los sirios la habían invadido, que después se había recuperado algo de tierra, pero aquí entendemos que en este punto de la historia, y cuadra por las ciudades que están ahí mencionadas a donde les llevaron, y el río Gozán, son ciudades lejanas, ciudades de los medos, en territorios muy al oriente. Esto lo veremos ahorita más adelante, y esto cuadra totalmente, estas ciudades y este versículo, con veremos las transportaciones que se hicieron de toda la gente de Israel a tierras lejanas del imperio asirio. Entonces miramos precisamente que esta zona en conflicto, Galad, pues fue transportada también, si lo fue antes o si lo fue en el mismo periodo que leeremos con el caso de Samaria, pero fueron estas 2 tribus y media totalmente sacadas del territorio de Israel. Esa, lo veremos, será la estrategia de Asiria. Ellos tenían esa estrategia de sacar a la gente de sus pueblos y llenar con otras naciones esos territorios y a ellos llevarlos a otros territorios y mezclarlos para que no permaneciera su cultura, su religión, sus ideas o algún tipo de idea militar, de juntarse, de conspirar. Esa era la estrategia que utilizaban los asirios. Entonces se los llevaron, dice aquí, a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés fueron transportados. Pul, Tiglat-Pileser. Entonces, bueno, agradezco ese dato complementario porque nos da mucha idea también y nos complementa lo que leeremos hoy, especialmente en el capítulo 17. Entonces, vuelvo a dar contexto, estaba este rey de Asiria, Pul, que él apareció aquí en Reyes, en segundo de Reyes 15-19.
mencionado, lo leo. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. Entonces lo vimos ahí con Manahem atacando a Asiria, pero en realidad ya estaban conquistando todos los territorios de Israel del norte. Y ya leímos que él ya se había levantado contra Rubén, Manasés y la media tribu. Contra Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Leemos el caso de Tiglat-Pileser, que sabemos está ahí mencionado más adelante, en el 15 también, en el versículo 29, en días de Peca. Dice: en los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet-Maaca, Janoa, Sedes, Hazor, Galad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, los llevó cautivos a Asiria. Aquí se está hablando, por ejemplo, Galad, pues es los territorios que mencionamos, de Rubén, Gad y Manasés. Y los demás habíamos dicho que eran territorios cercanos al mar de Galilea, Neftalí, Zabulón, Dan y el propio Manasés, pero del lado occidental, y incluso a algunas ciudades por ahí fronteriza con Efraín. Entonces ya estaba haciendo una conquista terrible, tremenda de parte de Asiria, con el poder que Dios les había dado para conquistar, y estaban transportando a toda la gente para dispersarla por todas las naciones que ellos ya dominaban. Entonces, muy bien, bueno, ya vimos Tiglat-Pileser. Ahora, voy a hablar, y Salmanasar pues también está en esta narración, pero no me voy a adelantar con él. Vamos a hablar un poquito de Asiria. Quiero precisamente usar de los profetas que vimos, que son contemporáneos, Isaías, Oseas y Miqueas, para tomar algunas citas y entender, porque Asiria pues será ahora muy mencionado, y en el estudio de Isaías ampliamente mencionado a Asiria, y en muchos de los profetas, como ves. Entonces vamos a leer un poquito en los profetas para seguir teniendo contexto. Isaías 7, versículos 17 al 20. Dios ya le había dado una advertencia a Acaz, a este rey que veremos hoy, a Acaz de Judá, le había dado una advertencia de que iban a venir sobre él. Y vamos a leer aquí, lamentablemente, que este rey Acaz, que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, así lo estudiaremos, no hizo caso a esta advertencia, no le importó. Dios quería librarlos de Asiria y él no le importó consultar a Jehová. Entonces dijo Dios, pues también Judá va a ser trastocado, porque fíjate de quién estamos hablando, Acaz de Judá, no estoy hablando de un rey de Israel, estoy hablando de un rey de Judá. Por eso decía yo al principio que todas las amonestaciones que Dios hace ya en estos tiempos, pues ya no tenían que ver solo con un reino o el otro, norte o sur, Israel o Judá, sino con todo el pueblo de Israel, porque estaban cayendo en las mismas conductas equivocadas delante de Dios. Isaías 7 del 17 al 20 dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en el valle, en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún barba también quitará. Ya veremos lo que expliqué en el contexto, que Acaz decide no hacer caso al mensaje que Dios le dio a través de Isaías. Vamos a ver ahora, te leí esto de Isaías, aunque hay mucho de Asiria en Isaías, pero para que veas que era precisamente estos mismos tiempos, estamos ubicando un contexto histórico, cronológico y también de espiritual, en el sentido de la amonestación que Dios les estaba trayendo. Pero ahora vamos a Oseas, segundo profeta que dijimos que era contemporáneo, y de hecho exactamente mismos tiempos que Isaías. Oseas 5, 3 al 5, ¿qué nos da este pasaje? Las razones de la caída de Israel. Oseas 5 del 3 al 5 dice, y cuando le hace Efraín se está refiriendo al reino del norte. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Son las razones. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, pero dice, y Judá tropezará también con ellos. De nueva cuenta, una advertencia conjunta, porque estaban en lo mismo, prostituyéndose, contaminándose, y ni siquiera pensaban en convertirse, en volverse a Dios, y había en ellos espíritu de fornicación, soberbia
y no conocían a Jehová, y estaba tropezando Israel ya, y en breve tropezará Judá en este mismo pecado. Ahora leemos Oseas 5, Oseas 5:13, y porque quiero aquí hablar de una cosa, leímos ahí en estos versículos del 5:3 al 5 que el pueblo de Israel se había prostituido. Quiero explicar algo. La percepción hasta ahorita que hemos tenido es que Asiria es solamente un invasor, un conquistador, alguien que vino a hacer guerra, pero la realidad es que tanto el reino del norte Israel como Judá, los profetas nos dan contexto de comprender que habían buscado a estas naciones. Hoy veremos un ejemplo de un rey que pidió a Asiria que le ayudara. Y buscaron a estas naciones, buscaron a naciones como Asiria o Egipto para depender de ellos, dejando de buscar a Dios, dejando de depender de Dios y queriendo depender de las naciones que a sus ojos ellos veían que eran poderosas. Esto es a lo que también se refiere Dios cuando dice que se prostituyeron, o muchas veces los profetas mencionan que son sus amantes. Menciona a las naciones como Asiria y Egipto como tus amantes. Entonces Dios les dice, pues te voy a entregar a tus amantes. Si no quieres estar con tu esposo y buscas a tus amantes, pues búscalas, depende de tus amantes y allá a ver cómo te va con ellas. Por eso voy a leer estos versículos, para que se entienda que Asiria no solo había venido a conquistar, sino allá había habido una relación de traición a Dios previa, tanto de Israel como de Judá, con Asiria y aún con Egipto. Leemos Oseas 5:13. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria, mira a quién van a ir a buscar, y enviará al rey Jareb, este es un rey asirio, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Está hablando entonces también de Judá, los dos, porque habla de enfermedad y de llaga. Y Oseas 7:11, dice ahí adelante, Oseas 7:11, Efraín fue como paloma incauta sin entendimiento, llamarán a Egipto, acudirán a Asiria, de nueva cuenta. Tercer ejemplo de esto, 8:9, Oseas 8:9. Porque ellos subieron a Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Ya expliqué este asunto de los amantes. Otro más, 12:1, Oseas 12:1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios. Ya no solo los buscaron, hicieron pacto con ellos, y el aceite se lleva a Egipto. Ahí está de nueva cuenta ese ejemplo de cómo Israel y aún Judá buscaron a Asiria. Había una relación más profunda con estas naciones que solamente el ser levantados para conquistarlos y destruirlos. Y quiero leerte otra cita ahí en Oseas. Me regreso tantito a Oseas 10:6, lo que te decía. Dios dice, pues ¿te gustan tus amantes? ¿Prefieres a tus amantes que a mí? Pues vete con tus amantes. Te entrego a tus amantes. Oseas 10:6 dice, aún será él llevado a Asiria como presente al rey Jareb. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Entonces, esa es una mención de que, hay que leer obvio más contexto, pero de que Efraín y aún Judá serán entregados a sus amantes. Ahora vamos al tercer profeta que mencioné, Miqueas. Y vamos a ver el castigo. El castigo. Estamos viendo todo el contexto de la relación de Israel y Judá con Asiria. Ya vimos que hubo advertencia, hubo razones para la caída, pero Israel y Judá prefirieron buscar a sus amantes. Dios los entrega a sus amantes y vamos a ver el castigo de Israel por Asiria, pero en medio de esto la misericordia de Dios. Miqueas 7, versículos 8 al 13 y versículos 18 y 19. Repito, Miqueas 7, versículos 8 al 13 y luego leo 18 y 19. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque mora en tinieblas, Jehová será mi luz. Aquí está hablando ya que ya cayó Israel, pero está la misericordia de Dios. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles.
Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, eso se refiere hacia Egipto, y de mar a mar y de monte a monte, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Es decir, sí va a venir el castigo sobre Israel, sí va a venir castigo sobre Judá, pero no van a ser destruidos del todo, sino aún va a llegar un tiempo en que el Señor va a ser la luz de Israel y de Judá y los va a levantar una vez más. Y esto queda más claro en el 18 y 19, dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esperamos que llegue este tiempo para el pueblo de Israel y para nosotros como Iglesia de Jesucristo. Aprendamos a oír las advertencias de Dios, a no repetir las razones de su caída, a no buscar fuera de Jehová nuestra ayuda, nuestro sustento, nuestro consejo, sino depender enteramente de Dios para que no seamos entregados a nuestros enemigos o a nuestros amantes, a quien preferimos, y seamos castigados, porque aunque está ahí la misericordia de Dios, en la ira Él se acuerda de la misericordia, el castigo ha sido muy fuerte sobre Israel y aún permanece, porque las 10 tribus que veremos hoy dispersadas siguen dispersas. El Señor las juntará de los confines de la tierra, pero han sido muchos siglos que han estado en dispersión. Bueno, ahí está entonces el contexto en los profetas. Era muy importante ver esto. Ahora sí, ya con ese contexto de Asiria, de los reyes de Asiria y del reinado de Acaz que vimos al principio, vamos a leer Segundo de Reyes 16 del 1 al 20, es decir, todo el capítulo, y después nos vamos a Segundo de Crónicas 28. En ambos se nos va a hablar de Acaz de Judá. Apunta en tu lista: siguiente rey de Judá, hijo de Jotam, nieto de Usías o Azarías. Este se llama Acaz de Judá y reinó 16 años en Jerusalén. Leemos y vamos comentando. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, o sea, solo vivió 36 años, murió muy joven. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Queda entonces claro que él fue un rey, aunque era de Judá, que no hizo lo recto. Antes, y ahorita vamos a ver que no solo no hizo lo recto, sino mucho peor. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Ahí está lo primero. Es decir, pues adorar dioses falsos, Baal, Acera, los becerros de oro, el pecado de Jeroboam, sacerdocios falsos, desobedecer a Dios en su ley, en su palabra. Ese es el camino de los reyes de Israel. Dice, pero le añade, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Vamos a leer esto. Pasó por fuego a sus hijos. Leemos en dónde estaba advertido esto: Deuteronomio 12, 29 al 31 y 18 del 9 al 13. Leo la primera cita, Deuteronomio 12, 29 al 31 dice: Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Leemos ahora Deuteronomio 18 del 9 al 13. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Pero este rey Acaz
no fue perfecto, sino se hizo abominación delante de Dios, porque él pasó por fuego a su hijo y tuvo las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de ellos. Por lo tanto, este rey será desechado por abominable delante de Dios, y si Judá sigue en este camino, también serán desechados delante de Dios. Seguimos leyendo, segundo de Reyes 16:4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Vamos a ver ahora la advertencia contra esto. Este rey o no conocía o no le importaba conocer la palabra de Dios. Deuteronomio 12:2. ¿Cuánta gente hay hoy que no conoce o no le importa conocer la palabra de Dios y se están volviendo abominables delante de Dios? Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces esto también es abominación delante de Dios, y este rey volvió a todas las abominaciones que pudo. Muy bien, seguimos leyendo, segundo de Reyes 16:5. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Entonces Dios le levanta enemigos que ya habíamos visto que se habían levantado desde tiempos de Jotam. Comenzaba Jehová a enviar contra ellos a dos reyes, Resín de Siria y Peca de Israel, rey del cual ya vimos la vez pasada y que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces vamos a leer un poquito, Isaías nos ayuda para esto, y vamos a Isaías 7 del 1 al 13. Y verás que aquí está eso que yo mencioné hace rato, que a Acaz no le importó la advertencia de Dios contra los enemigos. Y entonces dice Dios, bueno, no te importa que yo te defienda contra Resín y contra el propio Peca, pues entonces van a venir ellos, y tras de ellos va a venir Asiria, que es lo que leímos hace un momento. Isaías 7 del 1 al 13. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Es lo que acabamos de leer. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo, Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate. Mira lo que Dios quería hacer. No temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, del hijo de Remalías. Dios los quería salvar de esto. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros, y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será. Dios revela los planes del enemigo a Isaías, como lo hiciera con Elías, con Eliseo, y se los da al rey Acaz. Pero mira la respuesta del rey Acaz. Ahorita lo vamos a leer. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Dios le estaba diciendo ya hasta por tiempo exacto cuándo iba a venir la caída de Samaria y de Israel al rey de Judá, y ni aún así se arrepintió, ni aún así cambió su corazón. Oh, qué triste que haya advertencias y amonestaciones aún tan claras y específicas de parte de Dios, y los reyes y sacerdotes de Dios y el pueblo de Dios, como hoy somos nosotros, prefiera seguir en su necedad o en su incredulidad. Y dice el 9, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Ahí está el punto. Dios les dice, ten fe en lo que yo acabo de hablar. Ten fe que yo voy a deshacerme de estos dos enemigos. No van a prevalecer, no van a lograr, no van a subsistir desde ahí, ni será lo que quieren hacer. Yo te voy a guardar, aunque ya determiné en 65 años la caída de Samaria, pero a ti te voy a guardar. Pero dice, necesitas creerlo, y muchos no están creyendo las advertencias de Dios.
10. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti señal de Jehová tu Dios. Dios le dijo, pide una señal, hasta una señal te doy para que veas que es palabra buena, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de David. Porque Acaz entonces no pidió porque no creyó. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Es increíble la actitud del rey Acaz, siendo advertido, y todavía Dios diciéndole, esto es lo que voy a hacer, y aún pide señal y la daré. Y dice él, no, yo no voy a pedir nada, no quiero señal. Todavía se pinta de muy conocedor, ¿verdad? No vaya a ser que tiente yo a Jehová, cuando que Dios le había dicho que pidiera esa señal. Y le dice ahora Isaías, pues de por sí eres muy molesto a los hombres, por eso viene el Rezín, por eso viene Peca, pero ahora te estás volviendo molesto a Dios. Estás haciendo enojar a Dios. Ese es el contexto de esto que leímos ahorita del rey de Siria y el rey de Israel que subieron contra Judá. Leemos ahora 2 de Reyes 16:6 y dice, entonces, en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. ¡Qué barbaridad! Acababa de recuperarse con Usías esa ciudad, puerto en el Mar Rojo tan importante que lo expliqué la vez anterior, y ahora ya lo perdieron porque pues Dios estaba levantando a todos sus enemigos en contra de ellos, porque el rey de Acaz de Judá estaba haciendo cosas terribles delante de Dios, y entenderemos que no solo le quitaron Elat, sino se levantaron los de Edom en guerra contra ellos, y tenían guerra por todos lados, Acaz y Judá. Del norte venían Rezín y Peca, del oriente venía Siria, y del sur venían los edomitas, y aún del poniente los filisteos. Por todos lados se le levantaron los enemigos, porque éste decidió despreciar y desechar y desobedecer en gran manera a Jehová, el Dios de sus padres. Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. Versículo 7. De esto de Edom, Crónicas nos da un poquito más. Entonces Acaz, miren quién buscó su sustento, fue con sus amantes. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Ándale. ¿No eran siervos de Dios e hijos de Dios? Bueno, ahora son siervos e hijos de Asiria. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. Me detengo aquí un momento. Entenderemos en el contexto de Crónicas que sí, aunque en efecto fue con Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y este le ayudó. Tiglat-Pileser no le ayudó por causa de Acaz o por defender a Judá, le ayudó para destruir a los de Siria, que también ya los tenía en su lista de naciones por conquistar. Pues aprovechó esto. Gracias por tus regalos, gracias por los tesoros, por el dinero que me diste. De todos modos a estos yo ya los iba a destruir, y los destruye, mata a Rezín y se lleva a otra ciudad dispersos a los sirios, a la ciudad a los de Kir, dice, y a los de Damasco se los lleva cautivos y los dispersa como hacían los asirios. Ahora veremos también ahí en Crónicas que dice que en realidad no lo ayudó este rey Tiglat-Pileser, el rey de Asiria o Asiria, no los ayudó, no ayudó a Judá, sino que dice que más bien los tuvo debilitados. Echó para afuera a esos, pero a Judá los mantuvo oprimidos, los mantuvo restringidos, los mantuvo debilitados. Entonces ahí está, cuando tú confías en el hombre, cuando confías en príncipes, cuando confías en lo que ven tus ojos, pues eso es lo que pasa, que te fallan, que te traicionan, o que hasta ya traían un plan en contra tuya y es para tu mal o para tu destrucción. Eso es lo que le estaba pasando a Acaz y a Judá. Continuamos leyendo, porque este rey añade más mal a su mal, que ya habíamos leído al principio. 10. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco,
Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, obviamente hablando de un altar de dioses falsos, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. En Crónicas nos dice por qué. No solo es que le gustara de vista, sino nos dice Crónicas por qué. Ahorita lo leemos. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías. Vaya sacerdote contaminado, corrupto y vendido, que obedece en esta instrucción al rey. Pues ¿qué tipo de sacerdote es ese? Los sacerdotes estaban para guardar la ley de Dios y para guardar el culto a Jehová, y estaba participando activamente de traer culto a dioses falsos. Entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. 12. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, es decir, a dioses falsos, delante de Jehová, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar. ¿Y por qué dije delante del altar de Jehová? Aquí está 14. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová, lo movió de su lugar en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. O sea, lo integró a su altar pagano, sincretismos. Sí, estoy aquí delante de Jehová, pero adoro a mis dioses falsos. Y dice el 15, y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar, porque ahora ya hice uno grandotote, combinando los dos altares, encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, contaminando el culto a Jehová, elevando cosas abominables y paganas delante de Dios. Pero aún dice ahí, no solo él, sino que todo el pueblo ahí ahora va a ofrendar. Ahora ya así es, estamos en Cristo, pero dejamos que entre el mundo y todo se lo presentamos junto a Dios. Pues total, es domingo, pero es Halloween. Pues junta las dos cosas y preséntaselo a Dios, porque de todos modos se está haciendo en el nombre de Jesús. ¡Qué barbaridad! ¡Qué poco temor de Dios! ¡Qué falta de temor de Dios! ¡Qué manera de deshonrar a Dios! Es que las palabras que se me ocurren son más fuertes, por eso me trabo. Qué mal lo que está haciendo aquí Acaz y el pueblo, y hoy sigue sucediendo, trayendo sincretismos y elevándolos como si fueran ofrenda limpia y agradable a Jehová. Híjole, bueno. Mejor continúo, porque si no voy a decir algo que no. Y esparcirá sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. Ahora ya resulta que el altar de bronce era para consultar. Ya se inventó otra cosa, y veremos que destrozó el altar de bronce, le cambió todo lo que había hecho Salomón. O sea, hizo lo que quiso y le valió. 16, se hizo el sacerdote Urías, que obedientito, es que me sujeto a mi pastor. Sujétate a Dios y a su palabra, y si tu pastor está en Cristo, entonces también está sujeto a él, porque estamos entonces todos sometidos unos a otros en el temor de Dios y sujetos todos a Dios y a su palabra. Pero si los pastores están haciendo las cosas fuera de la palabra de Dios, y tú lo sabes y lo tienes comprobado en las escrituras, y a lo mejor aún se lo has advertido al pastor, no salgas con que estás sujetándote al pastor, porque estás participando entonces de pecados tú también. No son los pastores, no son los pecados solo de él, también ya son los tuyos. No participes de esas cosas. Sé pueblo celoso, santo para Jehová, conoce las escrituras, no perezcas por causa de que te falta el conocimiento y por olvidarte de la ley de Dios. No, esto no puede seguir sucediendo en las iglesias. Eso nada más de tomar partidos o por cuestión de amistad o familiar o por cuestión de carisma. Es que él es mi líder, es que me cae bien, es que me llevo bien con su familia, con sus hijos. Esa no es la razón por la cual uno debe sujetarse. Uno debe sujetarse a los pastores porque ellos nos dan ejemplo y testimonio en Cristo Jesús de cómo se deben hacer las cosas delante de Dios. Pero cuando alguien como este rey corrupto y este sacerdote corrupto nos muestran a hacer las cosas contrarias a la palabra y a la voluntad de Dios, tú tienes que decir: yo no participo, y aún exhórtales con la palabra de Dios. Y si no te escuchan, entonces aléjate de ellos, porque te están llevando a un camino de perdición y de muerte, como aquí este rey Acaz estaba llevando a Judá, y como los reyes del norte habían ya llevado a Israel.
Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaba debajo de él. Hizo lo que quiso con el altar y lo puso sobre el suelo de piedra. Ahora, el altar y las cosas no son nada, porque aún Dios le había dicho hasta al propio Salomón y a David que él no habitaba en templos hechos de manos de hombres, pero estaba deshonrando todo lo que Dios había mandado al venir y contaminar y profanar el templo y profanar la palabra de Dios y profanar todo lo santo. Qué terrible lo que está aquí sucediendo. Asimismo, el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria, para quedar bien con el mundo, para quedar bien con mi manito que me ayudó, para quedar bien con el que me dio esa ofrendota, para quedar bien con el que me regaló ese terreno. Primero quedo bien con ellos, tengo que quedar bien, pues mira, me ayudaron. Todo eso es terrible y malo y abominación delante de Dios. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ya que bueno que no están escritos para que no me encienda yo más, no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, ya las leeremos. Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Ay, qué bueno que ya se acabó porque ya estaba yo muy encendido en el celo de Dios. Porque dicen, qué enojón. Pues sí, me enojo cuando veo cómo se quieren burlar de Dios. Y sé que de Dios nadie se burla, Él no necesita que yo lo defienda, Él es el Dios todopoderoso y Él se defiende a sí mismo. Pero nosotros los siervos de Dios estamos para guardar la palabra de Dios, para enseñarla como debe ser, en sana doctrina, en verdad y en justicia, conforme a lo que Dios ha mandado, y estamos para defender que se enseñe la palabra de Dios y para exhortar al pueblo y amonestarle a guardar la palabra de Dios. Por eso es que como Pablo yo entro en celo y en indignación y en defensa por la palabra de Dios. Y ojalá en tu corazón se encienda ese fuego que está encendido en mi corazón para que tú también defiendas la palabra de Dios y no dejes que quieran venir a pisotearla y a pisotear el nombre de Jesucristo. No van a pisotearlo porque Él es el Dios todopoderoso. Y si creen que lo van a hacer y aún en este tiempo de la vida y en esta tierra lo hicieran, pues ya se verán con el Señor cuando termine la vida, a ver quién es en verdad el que tiene toda la verdad y el que conoce todas las cosas. Bueno, ojalá esto, porque ese va a ser mi tema final, también esté llevándote al temor de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 28. Vamos a leer de este mismo rey Acaz, que no me cayó muy bien. 28, leemos completo el capítulo, es decir, siempre me gusta revisar eso a mí, hasta me gusta a veces aprendérmelo, 27 versículos que vamos a leer. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Ya lo tenemos bien claro eso, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además, una que no estaba en reyes, hizo imágenes fundidas a los Baales. Vamos a leer en Deuteronomio la advertencia contra las imágenes y cualquier semejanza. Deuteronomio 5, podríamos leer esto en Éxodo también, voy a leer de los 10 mandamientos, pero ya que estábamos en Deuteronomio, pues otra vez ahí. Deuteronomio 5 del 7 al 9. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hizo imágenes fundidas a los Baales. Bueno, uno más a su lista. Lo demás que vamos a leer ahorita, ya lo vimos en Reyes, esto que sigue, pero lo leemos como está aquí. 3. Segundo de Crónicas 28:3. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Todo esto ya lo vimos. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en manos del rey de los sirios.
de Resín, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Entonces, el versículo que era uno solo, que nos decían reyes de Resín y Peca, que yo le di contexto en Isaías, ahora viene todo lo que pasó, porque él no creyó, porque él no consultó a Dios, porque no le pidió señal, sino se volvió molesto a Jehová. Y aquí dice entonces Dios lo entregó por todos sus pecados y sus maldades y por su incredulidad a Siria y al propio Peca. Vamos a leer esto, que lo entregó en manos de los sirios, porque los sirios, vamos a ver, lo derrotaron, tomaron prisioneros y se llevaron a Damasco. Pero dice, ahí al final del 5, fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Ahí está la razón. No que Peca anduviera muy bien, pero Dios lo estaba usando para eso. Y de hecho, pues más pronto venía ya la caída, el castigo sobre Israel, que Peca no se sintiera mucho. Peca tenía que haberse arrepentido delante de Dios. Y vamos a ver que incluso Dios le advierte que no quiere que añadan pecado. 7. Asimismo, Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Asricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Entonces miramos que Dios lo entregó en manos del rey de los sirios, derrotados, tomaron prisioneros, se los llevaron a Damasco, pero ya hablábamos de gente de guerra. Los de Israel fueron peores porque se metieron con los de gente de guerra y después con el pueblo, con gente inocente, porque dice que también fue entregado en manos de Peca, rey de Israel, lo batió con gran mortandad. En un solo día le mató 120,000 hombres valientes, esos son ejército, gente de guerra, y da la razón por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Eso queda más que claro. Hubo un hombre de Efraín, Sicri, que dice que era poderoso, y este mató a todos sus principales, a su mayordomo, a su segundo y aún a uno de sus hijos. Pero después se fueron contra la población, había un odio muy fuerte de los de Israel en contra de los de Judá y tomaron 200,000 cautivos, mujeres, jóvenes, señoritas y tomaron mucho botín. Entonces, cuando Dios mira esto, que los de Israel estaban excediéndose en lo que Dios estaba permitiendo que hicieran en contra de Judá, Dios levanta un profeta llamado Obed para advertirle a Israel que suelte a los cautivos, que les deje el botín para no añadir pecado a todo el pecado que de por sí ya había en Israel, porque dice, ahorita lo vamos a leer, dice Dios, yo los entregué en sus manos, en manos tuyas y del rey de Siria, por mi enojo contra Judá. No creas que es porque tú eres muy bueno o muy fuerte o muy poderoso o bueno en batalla. No es por causa de ustedes. Ustedes también están mal, pero te los entregué en tus manos porque tengo enojo contra Judá. Pero Dios les dice, ustedes los mataron con ira y además ahora se llevan cautivos aún a inocentes. Devuélvanlos, devuelvan el botín, porque ahora ya Jehová también está irado contra ustedes. Y no van a regresar a casa ni siquiera ustedes. Pero vamos a leerlo. Nos habíamos quedado en 2 de Crónicas 28 y leemos el versículo 9. Había entonces ahí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo, he aquí Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos. Ahí está la razón. Y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Era un odio espantoso que se tenían y esos 120,000 los mataron con ira. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. No podían hacer esto ni siquiera, ya no les importaba la ley, pero en la ley no podían tomarlos así como si fueran esclavos o prisioneros de guerra o cautivos. Mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. O sea, ahora se sienten muy justos los de Israel, cuando que ustedes han pecado y siguen pecando contra Jehová y ahora ustedes vienen muy justos a castigar a Judá. Fíjense en lo que están haciendo, Israel. 11. Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está irado contra vosotros.
Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Johanán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum y Amasa hijo de Jatlai, contra los que venían de la guerra, y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Está bien esto que dijeron estos principales, pero yo digo, si estaban tan conscientes de sus pecados, de sus culpas y de su gran delito y del ardor de la ira contra Israel, ¿por qué no se convirtieron y se volvieron a Jehová? No solo quites este pecado, este que se iba a añadir, no lo añadas, pues también quita los otros, ¿verdad? Pero ellos solo decían, no añadas, no añadas. O sea, ya estamos de por sí muy mal con Dios, ya estamos bastante regañados, bastante castigados, no le añadas. Pero en lo que andábamos ahí seguimos, mal, todo esto mal en Israel. 14, entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados y tomaron a los cautivos, y del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, hasta los habían avergonzado, los vistieron, los calzaron y les dieron de comer y de beber, los ungieron y condujeron en asnos a todos los débiles. Esto fue un acto de misericordia que por supuesto Dios les tomó en cuenta, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. Entonces, no añadieron más pecado a Israel, pero permanecieron en todos sus demás pecados, culpas y delitos. Bueno, 16. Entonces, antes de continuar con esto, ahí hasta el 15 quedamos entonces. Y quiero hablar de todo este asunto precisamente que mencionaba yo, especialmente cuando pregunta, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios también? Entonces, quiero leerte un par de citas, porque esto es algo que Dios detesta. ¿A qué me refiero? A que precisamente, como decía yo, nos sintamos muy justos para venir a castigar, o muy perfectos, y lo que nosotros tenemos mal delante de Dios, ni siquiera lo contemplemos, no nos interese, como leímos, convertirnos a Dios, sí, pero eso sí, el otro muy mal y señalemos el dedo, o aún gozarnos en lo que les está sucediendo, porque ellos dijeron, uy, qué bien, nos los entregó Dios, los matamos con ira, nos los entregó Dios, nos llevamos el botín, nos los entregó Dios, nos los llevamos cautivos a esas mujeres, a sus jóvenes, a sus señoritas, y aún nos los llevamos desnudos para que le anden, y nos volvemos más crueles que el propio mundo. Y estamos hablando entre propio pueblo de Dios. Proverbios 24, 17 y 18, ¿qué dice? Proverbios 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Si esto lo dice en cuanto al enemigo, ¿cuánto más no será en cuanto al hermano? Pero ¿sabes a quién no le importó esto y de todos modos lo hizo? A Edom. ¿Quién era Edom? Eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, o sea, de Israel. Y a Dios 2 veces, vamos a ver 2 profetas, Abdías y Amós, en que Dios les dice, no te importó la desgracia de tu hermano, no te importó su debilidad, no te importó su caída o su humillación, y hasta te dio gusto y te burlaste y no los ayudaste y te gozaste en eso. Y entonces, ¿qué crees que sucedió con Edom por tomar esa actitud? Dios lo destruyó. Te leo Abdías del 10 al 14. No me preguntes qué capítulo, porque sí te voy hasta tu casa y te jalo las orejas, aunque me tenga que poner gel antibacterial después. Abdías 10 al 14. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Por injuriar, por maldecir, por burlarse de su hermano. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén,
esto sucederá, no ha sucedido, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Vamos a leer ahora cómo Dios lo cuenta como pecado. Aquí dice, no debías haberlo hecho, pero en Amós está contado como pecado. Amós 1:11. Tú sabes que en Amós sigue esta fórmula, el profeta, por 3 pecados de alguien y aún el cuarto. Bueno, vamos a leer de Edom. Amós 1:11. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Dios ve como algo terrible esto. El apóstol Juan lo define que somos delante de Dios como homicidas. Cuando hacemos esto con nuestros hermanos, vamos a aprendernos las 4 cosas. Perseguir a espada a tu propio hermano, querer matarlo, destruirlo. Violar todo afecto natural, que no te importe esa relación natural que Dios determinó de quién es hermano o hermana. Y dice, y en su furor le ha robado siempre, aprovechar, robar, como vimos allá, meterse por sus puertas, aprovecharse de su debilidad o de su ausencia. Dice, y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces, no perdonar, guardar rencor, resentimiento, raíces de amargura. Te lo digo así como traduciéndolo, porque son cosas que leemos antiguas, pero que la realidad es que todavía suceden, están vigentes. Bueno, entonces regresamos estábamos en 2 de Crónicas 28 y habíamos llegado hasta el versículo 15, ¿verdad? Hasta el 15. Muy bien, entonces vamos a continuar ahí, pero quería tomar ese paréntesis del asunto de por qué Dios no quiso que se llevaran cautivos a sus hermanos y se enojó. Ahora, vamos a ver aquí en Vacas, ya lo habíamos leído en Reyes 28-16 de 2 de Crónicas. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Ahí va, a buscar a donde no. Porque también los edomitas habían venido y atacado a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Cefela y del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas y Gimso con sus aldeas y habitaban en ellas. Del norte, Siria e Israel, del oriente Asiria, del sur Edom y del poniente los filisteos. ¿Te acuerdas que con el rey Usías, el amigo de la agricultura, la Cefela y todo el desierto se había vuelto tierra fértil y cosechada? Pues ahora ya los filisteos estaban disfrutando de eso. Qué triste. Cuando nos volvemos de obedecer a Jehová, como que se invierte. Hemos leído muchas veces que las riquezas del impío y todo, Dios la tiene reservada para los justos. Pues cuando el justo se vuelve precisamente de los caminos de justicia de Dios, pues toda la bendición del justo parece, como vemos en este ejemplo, que entonces ahora Dios se la entrega a nuestros enemigos. Qué triste que llegara a Judá esto. Y ahí dice el 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Qué terrible lo que este rey hizo, y el pueblo pues ahí va tras de él, como muy obedientes, pero para pecar, ¿no? Hay que ser obedientes para guardar y vivir los mandamientos de Dios. Muy bien, bueno, entonces Acaz le pide ayuda a Siria y según Reyes vimos que les ayuda contra Siria, pero vamos a leer ahorita que aquí en Crónicas, Tiglat-Pileser en realidad ni siquiera lo vino a ayudar, como yo dije, sino lo redujo a estrechez y no lo fortaleció.
más bien lo debilitó, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz. Leemos el 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, el que faltaba por narrar, de Oriente, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Pues no es a quien le había pedido ayuda. Pues mira, ahí está tu ayudador. No, yo prefiero que Jehová sea mi ayudador. Yo prefiero depender de Jehová. Yo prefiero buscar en él la ayuda, el socorro, el consejo, también la amonestación, también la llamada de atención, también la prefiero de Jehová, porque él es misericordioso y los hombres no. Los hombres, como a David le dijo, pues escoge, yo te castigo o te entrego en manos de tus enemigos. Prefiero tu castigo, Señor, porque los hombres no van a tener misericordia de mí. 21. No obstante que despojó a Acaz la casa de Jehová, o sea, aunque le dio todo, a Tiglat-Pileser le valió. Y la casa real y las de los príncipes las despojó para darle todo a él, para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Entonces entendemos que la destrucción de Siria y la muerte de Resín fue a conveniencia de Asiria, no fue por el pago que hizo este rey Acaz. 22. Además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. Vamos ahora a entrar al asunto que vimos en Reyes de lo de Damasco, porque ahí parecía que pues solo le gustó el altarcito, estaba padre y pues cópiate el diseño, tráete los planos y vamos a hacer uno igual acá. No, aquí vamos a ver por qué razón lo hizo. 23. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Entonces Acaz le ofrece sacrificios a dioses de Damasco. ¿Cuál fue su razón? Mira nada más, es que a ellos su diosito sí les ayuda, porque pues me ganaron en la batalla. No es que Jehová hubiera estado contra mí, sino más bien que sus diositos de Damasco pues han de ser más poderosos. Entonces, pues mejor le sacrifico holocausto a esos diositos, porque mira, a ellos sí les ayuda, ¿verdad? Pero deja bien claro al final, el hacer esto fue su ruina, la ruina del rey Acaz. Fue ruina para los de Damasco, porque pues sus dioses no son nada y Asiria los hizo pedazos. Y de todo Israel, que es lo que estamos a punto de llegar. 24. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, todo lo deshizo, lo pervirtió, dice, y los quebró, rompió los utensilios. Entonces ya estaba en contra de que se siguiera haciendo culto a Dios. Y cerró las puertas de la casa de Jehová, ya no habrá más sacrificio, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Ahí está su herencia de este señor. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Pues sí, seguimos añadiendo a la lista de este Acaz. Los demás de sus hechos, digo yo, de sus malos hechos, y todos sus caminos, digo yo, sus torcidos caminos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres, y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén. Pero mira, como pasó con muchos de los reyes del sur, o con todos los del reyes del sur que hicieron lo malo, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel. No lo honraron. Había gente todavía ahí que permanecía fiel a Dios, y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Ya veremos el reinado de Ezequías, que en un sentido va a ser un respiro, un alivio a todo lo malo que venimos viendo en Judá, ya no solo en Israel. Pero eso será la próxima clase. Entonces, hasta aquí llegamos con la historia de Acaz. Y de Crónicas ya no vamos a usar más, porque es historia de reyes de Israel, de Judá, perdón, y como ves, ahí sigue el rey Ezequías. Entonces, hasta ahí. Pero regresamos al segundo libro de los Reyes y vamos a el último capítulo que nos corresponde hoy, capítulo 17, que es larguito, tiene creo 41 versículos, sí, tiene 41, y vamos a empezar, vamos a dividirlo en dos partes. Segundo de Reyes 17, del 1 al 23, porque vamos a ver el reinado, que pues ya ni parece reinado, del último rey de Israel, Oseas. Oseas, hijo de Ela, es el último rey de Israel y reinó 9 años. Anótalo en tu lista y ahí se cierra la lista de los reyes de Israel. Ya la que continuaremos pues es la de los reyes de Judá, pero en este momento se acabaron los reyes en Israel con este Oseas. Vamos a ver, aquí aparece precisamente el tercer rey de Asiria que yo mencioné, Salmanasar, rey de los asirios. Ya vimos Pul,
Tiglat-Pileser y ahora Salmanasar, en el contexto que hablé yo al principio, y este va a ser pues el que va a concretar toda esa conquista y caída y cautiverio, hablaba con el caso de Tiglat-Pileser, o transportación, como dice en Primero de Crónicas, o aquí, la transportación y dispersión de las 10 tribus del norte. Y también pues lo que leímos será lo mismo, ese mismo hecho o similar a lo que leímos con Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Bien, pues vamos a leer. Leemos del 1 al 23. ¿Cómo fue el reinado de Oseas de Israel o qué sucedió? En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él, pero hizo lo malo. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Pues aquí ya vemos que conquistaron los asirios todo rápidamente, no hay más detalles, sencillamente subió y lo volvió tributario, siervo a Oseas. Pero Oseas lo quiso traicionar. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, otra vez buscando su ayuda en sus amantes. Por eso Dios se los dijo: buscaste a Asiria, después buscaste a Egipto, y yo ¿dónde quedé? ¿No te importó buscar mi ayuda? Bueno, pues que te sostengan ellos. Y hay una cita que dice que son una vara quebrada, cascada, y que pues entonces, ¿qué pasa si te recargas en una vara quebrada o que se rompe? Pues te lastima o te atraviesa la mano, ¿verdad? Con la parte rota, ¿verdad? De esa vara. Bueno, pero no estamos en los profetas. Seguimos aquí. Entonces descubrió el rey de Asiria esto, que envió embajadores a So, seguimos leyendo, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Sí, de mí no te vas a burlar. Además, aunque Egipto era poderoso, también Asiria pues era muy poderoso. Entonces, ya, bueno, no voy a entrar en el asunto de Egipto y Asiria, porque también tiene que ver con cómo Dios castigará a Asiria, pero eran reinos muy poderosos y el rey de Asiria se da cuenta de esto y lo encarcela a este rey. 5. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Imagínate un sitio de 3 años. No, pues lo destruyó por completo y se murió mucha gente de hambre seguramente. 6. En el año 9 de Oseas, hasta ahí llegaron los reinos de Israel, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria, ahí se habla de cautiverio, y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. ¿Te acuerdas que habíamos leído esas ciudades en la cita de Primero de Crónicas 5 con respecto a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Eran ciudades evidentemente en dominio asirio, pero dice que eran ciudades de los medos, que será el imperio que se levantará después están estos asirios de Babilonia y después vendrán los medos. Pero bueno, estas eran en este momento ciudades dominadas por Asiria y muy lejanas, porque este río Gozán que está aquí narrado y también en Primero de Crónicas 5 es un río que está cerca del Éufrates. No revisé si a lo mejor es un afluente, pero bueno, es un río en la zona del Éufrates, aunque es un río muy, muy largo, el río Éufrates, pero muy al oriente. Estamos hablando de precisamente la zona de Mesopotamia, de Babilonia, si alguno ubica hacia Irak. Bueno, entonces dice que los llevó cautivos y los puso en diversas ciudades con esa estrategia que te digo de dispersar. 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Nos empieza aquí a dar una lista. Voy a leer todo y ya después recapitulo con toda la lista de pecados para nuestra advertencia y para temor de Dios que practicó Israel. Dice, muy bien, y temieron a dioses ajenos. 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y
y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. E hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Israel pecó contra Jehová su Dios. Cuando se refiere a sus padres, está hablando desde sus padres en el desierto, la generación que no entró a la tierra prometida y que murió en el desierto porque desobedecieron y pecaron contra Jehová y se rebelaron contra Jehová. Eso es de lo que está, y no le creyeron a Jehová, eso es de lo que está refiriendo cuando habla de sus padres, y a partir de ahí toda esta generación está contada desde que entran a la tierra prometida. Y sabemos que la primera generación, la de Josué, hizo lo recto, pero a partir de ahí, la generación posterior a Josué y todo el tiempo de los jueces y de los reyes, esta condición que está aquí descrita es la condición permanente del pueblo de Israel. Y fue la condición permanente de las 10 tribus como reino del norte, y también la condición de Judá como el reino del sur, de acuerdo a lo que aquí leímos, que ni aún Judá medio guardaba algunas cosas, otras no, pero terminó por no guardar. Israel nunca quiso guardar la ley de Dios. Vamos a ver, yo vi 20 cosas que Dios señala como pecado. Las vamos a leer, claro, en el contexto de lo que sucedió con Israel, pero para enseñanza nuestra. ¿Por qué? Porque estas cosas siguen siendo pecado delante de Dios y siguen siendo causa de que alguien pueda ser desechado delante de Dios. 1. Temieron dioses ajenos. Solo debemos temer y servir a Dios. Ya hablaré del temor de Dios al final. 2. Anduvieron en los estatutos de las naciones desechadas y en los estatutos de los reyes de Israel. Nosotros debemos andar en los caminos de Jehová, en su palabra. No debemos buscar lo que el hombre, las naciones, la sociedad alrededor hace, porque esa es ley, mandamiento, justicia de hombres, que no es recta y no prospera, y nosotros debemos andar en los estatutos de Jehová. Pero también dice que anduvieron en los estatutos de los reyes de Israel. Hoy para mí la parte hoy de que nos habla esto es que muchas veces el propio pueblo, y en el caso de las iglesias locales, los propios siervos se inventan sus reglas, sus leyes, sus mandamientos, sus restricciones o sus libertades, sus derechos. Se inventan. Eso se llaman interpretaciones privadas, opiniones, propios pensamientos, propia prudencia. Y la palabra nos invita a que no andemos en eso.
Porque a veces decimos, no, es que no andamos conforme al mundo, pero en la iglesia inventamos o torcemos muchas cosas para nuestra conveniencia y las justificamos con la palabra de Dios. Eso no es andar en los estatutos de Jehová. Bueno, tercero, hicieron secretamente cosas no rectas. Entonces nosotros, si creemos que podemos engañar a Dios, pues estamos equivocados. Dios no puede ser burlado y aunque querramos hacer secretamente cosas que no son rectas delante de Dios, Dios las conoce. Por eso tenemos que ser rectos en todo momento, en lo que se ve y en lo que no se ve, en lo que se externa y en lo que guardas en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tus pensamientos, porque Dios conoce todo. No puedes engañarlo y querer o hacer cosas secretamente que no son rectas delante de Dios, también es pecado. 4. Edificaron lugares altos en todas sus ciudades, esto es, desobedeciendo lo que leímos directamente en Deuteronomio y buscando otra vez hacer su propia versión del culto. Edificaron lugares altos en todas sus ciudades. 5. Levantaron estatuas e imágenes de acera en collados altos y en árboles frondosos. También leímos de esa advertencia en Deuteronomio. Otra vez es quebrantar la palabra de Dios y aquí pues estamos combinando muchas cosas. Es torcer el culto a Jehová, es romper los mandamientos de Dios, es adorar y servir a dioses ajenos. Todo esto representa y buscar poner nuestra fe, nuestra esperanza y buscar nuestra ayuda en algo vano, en algo que no tiene ningún valor, porque los ídolos no son nada, sino que debemos buscar al Dios Todopoderoso. 6. Quemaron incienso en lugares altos. Entonces, el incienso para nosotros habla de las oraciones. Debemos orar. Hoy yo lo tomo para enseñanza de hacer también el levantar incienso, que son las oraciones de los santos de acuerdo a Apocalipsis, como Dios nos ha mandado. Y para mí es muy sencillo, es con fe, es al Padre en el nombre de Jesús y guiados por su Espíritu Santo y por su palabra. Entonces, hagámoslo como Dios nos ha enseñado, como Jesús nos enseñó. 7. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Aquí está hablando entonces de pecados de comisión, cosas que cometemos, actos que hacemos, que realizamos con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestra boca, cosas que hacemos y que son muy malas, que hacen, provocan a ira a Jehová. Claro que es pecado porque no hay solo pecados de comisión, hay pecados de omisión. Varias de las cosas que vimos arriba también es omitir, es dejar de hacer cosas que tenemos que hacer delante de Dios, pero esto habla muy claro de pecados de comisión. 8. Servían a los ídolos y nosotros tenemos que solamente servir a Dios, a Jesucristo y no debemos doblar nuestra rodilla a nadie más. 9. No oyeron la amonestación por profetas. Esto es algo que también está muy vigente. Si Dios está levantando gente que trae el mensaje de Dios conforme a la palabra de Dios para amonestar a su pueblo, tenemos que oírlo, porque no oírlo pues nos va a llevar a desobediencia, a pecado y a muerte. 10. No obedecieron, está ligado al anterior obviamente, sino endurecieron su cerviz y no creyeron en Jehová su Dios. Claro, si no oyes, pues menos obedeces. Y también aquí nos enseña algo, el que no oye, se endurece. El que oye las palabras de Dios, pues su corazón se renueva y es un espíritu dócil, enseñable y un corazón de carne que recibe la palabra de Dios, pero el que no oye, el que tiene duros los oídos, pues se le va haciendo también duro el corazón y dice que entonces te lleva a 3 cosas. No oír te endurece, no obedeces y no crees en Jehová tu Dios. Para creer y obedecer a Dios tienes que oír a Dios y no estar endurecido. 11. Desecharon sus estatutos y el pacto con Jehová y sus testimonios. Y nosotros no debemos desechar. Hoy nosotros estamos en un pacto de gracia en Cristo Jesús, por la sangre de Jesucristo, por la obra que Él hizo, pero estamos en un pacto con Dios y no debemos desecharlo y no debemos desechar los testimonios, los estatutos. Esta es la palabra de Dios que es parte de este pacto, sino debemos honrar, guardar, amar, obedecer la palabra de Dios. Seguimos. 12. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Lo vano, lo inútil,
lo que no permanece, pues principalmente está ¿en dónde? En el mundo. Y si tú haces lo que el mundo hace y sigues sus deseos y los deseos de la carne, de los ojos, de la vanagloria de la vida, de la vanidad de los pensamientos, ¿qué pasa? Que tú te vuelves vano, tú te vuelves inútil, como si no existieras, en el sentido de que no te conoce el Señor, te vuelves vano. Y como vimos también, el que practica abominaciones pues se vuelve abominable, el que vive en vanidad pues se vuelve vano delante de Dios. 13. Fueron en pos de las naciones alrededor. Esto está ligado al ejemplo anterior. No te conformes a este siglo, sino que sea transformado tu entendimiento, sea transformado por la renovación de tu entendimiento, para que conozcas la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero muchos prefieren conformarse a este siglo, a las naciones alrededor. En ese tiempo era Asiria, o era Egipto, o eran los filisteos. Hoy será naciones poderosas que tienen influencia en muchos sentidos, como Estados Unidos, naciones europeas, China, Rusia, pero sigue siendo exactamente lo mismo. No te conformes a este siglo. 14. Dejaron todos los mandamientos de Jehová. Y ahí la parte que yo resalto es todos. El pecado de Israel consistió no solo en que había algunas cosas que guardaban o no guardaban, sino que aquí dice que dejaron todos los mandamientos de Jehová. Claro, cuando dejas una cosa, pues te vas deslizando, vas perdiendo comunión, relación con Dios, y entonces desobedeces en otra, y entonces el pecado pues te lleva otro pecado, y desobedeces otra, y llega un punto en que te deslizas tan abajo que estás en el lodo, como leímos en Isaías. Bueno, muy bien. Ese fue 14. 15. Hicieron imágenes fundidas de becerros. Esto está ligado al pecado de Jeroboam, y también dice que hicieron imágenes fundidas de acera. Es idolatría, es romper la ley de Dios, pero está ligado este asunto de los becerros. Ahorita lo menciono abajo porque lo separa aquí al pecado de Jeroboam. Entonces, hacerse imágenes fundidas, poner imágenes, cosas en donde tus ojos físicos pongan su fe, pues esto es pecado delante de Dios. 16. Adoraron a todo el ejército del cielo. Entonces ya no solamente aquí en la tierra o los dioses de otras naciones, sino buscaron adorar lo que fuera, ¿verdad? A todo el ejército del cielo, pues si es un ángel al ángel, si es el querubín al querubín, o hasta la nube adoraban. Y así miramos muchas naciones que adoran a las estrellas, que adoran al sol, y que les asignan nombres y cualidades como si fueran hombres, como si fueran dioses, pero también todo esto es vanidad y está prohibido el adorar. El único digno de adorar y el único que será adorado para siempre, pues es Jesucristo y es Dios. 17. Sirvieron a Baal. Entonces, el que sirve a Baal no sirve al Señor. Para mí esto también nos habla de la tibieza. No puedes servir a dos señores. No puedes agradar a Dios y agradar a un Dios ajeno, a un Dios falso, a un hombre o a ti mismo. El que sirve a Baal no sirve a Dios. Malaquías al final dice que Dios nos dará discernimiento para distinguir entre el bueno y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no lo sirve. Aquí no hay medias tintas, y aquí no medio sirvo a Dios. O sirves a Dios o no le sirves. 18. Pasaron a sus hijos por fuego. Ya habíamos visto también este asunto, que es tomar de otras naciones abominaciones delante de Dios. Esta era una de ellas, de quemar a sus hijos para sacrificarlos a dioses falsos. 19. Bueno, en el 18, ahí habla de esto que dije de pasar a sus hijos por fuego. Para mí hoy en día esto habla de tradiciones y costumbres. No pases a tus hijos por fuego de las tradiciones y costumbres de estas naciones. Y uno de los ejemplos más claros es la participación de tradiciones paganas, totalmente paganas y de origen pagano y de práctica pagana, como el Halloween y la Navidad. 19. Se dieron a adivinaciones y agüeros, y sabemos también a consulta de muertos. Esto lo leímos en Deuteronomio. Entonces todo esto es abominable delante de Dios, y tú solo debes consultar a Dios, solo debes buscar la sabiduría de Dios en su palabra, oyendo la voz del Espíritu, buscando el consejo de Dios en oración, en ayuno, escudriñando las Escrituras, buscando el rostro del Señor. Cualquier otra cosa fuera de esto es pecado delante de Dios. 20. Se entregaron a hacer lo malo, pues es como un resumen, y provocaron a ira
a Jehová. Y aquí el punto es estar constantemente tentando al Señor, provocando al Señor, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que entonces Dios tuvo que venir y consumirlos. Y aunque no los destruyó del todo, ni los quitó de la faz de la tierra, pero el castigo fue tremendo sobre ellos porque no se cansaron de provocar a Dios. Y provocaremos a Dios, como dicen Job, somos más fuertes que Él, podemos más que Él. No, nadie puede más que Él. Deja de estar provocando a ir a Dios. Ahora, ¿qué pedía Dios de su pueblo? Si te regresas rápido al versículo 13, les dice 3 cosas. Fíjate, 20 pecados, pero solo pido 3 cosas. Volveos de vuestros malos caminos. Vuélvete a Jehová, conviértete, transforma. Por eso nosotros siempre decimos, no solo sé salvo y recibas la salvación, sino conviértete a Jehová. Eso es volverse totalmente del mal camino y venir al camino del Señor. 2, guardad mis mandamientos y ordenanzas. Entonces, vuélvete de tus malos caminos. Pero ¿cómo te vuelves al buen camino? Guardando la palabra de Dios. Guarda sus mandamientos y ordenanzas. Y 3, hacer conforme a sus leyes prescritas. No hay otras leyes, no hay otro evangelio. Esta es la palabra de Dios, no tiene que ser cambiada, modernizada o adaptada. Esta es la palabra de Dios, fiel, verdadera, firme, eterna. No hay otra palabra. Esta es la que tenemos que guardar y hacer. Las leyes prescritas y enviadas a través de sus siervos y profetas. Y las tenemos aquí en estos 66 libros maravillosos que Dios nos ha dejado. Israel es quitado de delante del rostro de Jehová, ese es el castigo, ahí está descrito al final, pero deja muy claro, Judá tampoco guardaba los mandamientos, sino que andaba en los estatutos hechos por Israel. Vamos a la segunda y última parte de este capítulo, segundo de Reyes 17, del 24 al 41, lo leemos, y esta es básicamente la estrategia de Asiria, ya la expliqué, la vamos a leer, en que sacaba a la gente de su pueblo y metía a otras naciones, varias mezcladas, para que se hiciera un revoltijo de culturas, de religiones, de razas, y no hubiera ninguna lo suficientemente fuerte, organizada, para intentar conspirar contra ellos, rebelarse o quitarles el dominio. Lo leemos. A partir del 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Entonces fíjate, Dios fue celoso de que esto era territorio de la tierra prometida que él había dado a la descendencia de Abraham. Entonces dice, ¿estos quiénes son? ¿No temen a Jehová? Pues entonces envió leones contra ellos. 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Pero veremos que no era un temor o una honra real a Dios, eso va a quedar muy claro. Y él ha echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Pero mira cómo nada más lo manejan como pues el Dios de ahí. Ahí, o sea, les está yendo mal porque no están respetando al Dios de ahí, pero no es un temor real, no es una honra real, no es una adoración real. Y esto que estas naciones de fuera hicieron, lamentablemente era la condición de Israel, que tampoco tenían un temor real, que tampoco tenían una honra real, un respeto real, un amor real por la palabra de Dios, y es lo que hoy también sucede. Y es el tema que vamos a entrar porque es nuestro título, hoy como antes, ni temen a Dios ni guardan su palabra, hoy como antes. Pues a estas naciones extranjeras veremos que tampoco. Bueno, entonces querían que alguien les enseñara la ley del Dios de la tierra. 27. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Ahora ya no es Dios de la tierra, es Dios nomás del país. O sea, totalmente equivocados ellos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Ojalá les hubiera en verdad enseñado cómo temer a Jehová, porque temer a Jehová, lo vamos a ver aquí al final, es para no pecar contra Jehová, es para guardar su palabra, es para honrar y servir y adorar solamente a Jehová. Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás, por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Este sacerdote de Betel, pues no les enseñó en realidad cómo habían de temer a Jehová, porque dice el 29,
pero cada nación se hizo sus dioses. No aprendieron a temer a Jehová en realidad. Y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Ay, pues gracias por dejarnos tanto templo, lugar alto y edificaciones paganas. Mira, ya hasta tenemos construcción para nuestros dioses, herencia de Israel, qué bruto. Cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, ahí metieron su dios. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Hamat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibhaz y a Tartac. Y los de Sefarbaim quemaban sus hijos en el fuego. Pues total, en Israel ya estaban esos hornos para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaim. ¡Qué barbaridad! Una contaminación espantosa en Israel. Y estos extranjeros, que yo cuando leí esto dije, en un sentido, Dios le estaba dando oportunidad a gentiles, a extranjeros, porque Dios siempre ha querido que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, no solo Israel. Esta era la oportunidad de estas naciones de que les enseñaran a temer a Jehová y dijeran, pues nos volvemos a Jehová y guardamos sus leyes y adoramos solo a Jehová. No, desecharon a Jehová y dizque temían, pero en realidad adoraban. Y así es lo que maneja aquí. Vamos a ver, es como sarcástico leer esto. 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, o sea, sacerdotes falsos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. O sea, temían a Jehová, soy cristiano, creo en el nombre de Jesús, canto alabanzas a Jesucristo, pero hago lo que yo quiero, no guardo, no obedezco. No es verdadero temor a Dios. 33, otro sarcasmo. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. No era un temor real, eran sincretismos, era falsedad, era hipocresía delante de Dios. El verdadero temor a Dios no se ve así. Si hoy alguien dice, yo temo a Dios, yo temo a Jesucristo, yo soy cristiano, y practicas otras cosas, eres de estos, no temes a Dios en verdad. Porque dice el 34, y ahí está nuestro tema, hasta hoy hacen como antes. Y yo traslado esta cita a este día 8 de agosto del 2021, hasta hoy hacen como antes, como estaba aquí escrito, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificio. Mas a Jehová que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis. ¿Quién te sacó a ti de las tinieblas? ¿Quién te sacó a ti del mundo? ¿Quién te rescató de la muerte? Es lo mismo. Él te sacó con gran poder y con brazo extendido, pues a él tienes que temer, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio, solo a él. 37. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Eso le había dicho Israel, y eso es lo que se le debió haber enseñado a esta gente. Si ellos hubieran temido, Dios también a ellos los habría librado, claro que sí, pero ellos no escucharon, Hoy, como antes, muchos no escuchan. Antes hicieron según su costumbre. En el caso de esto, su costumbre antigua. Hoy, costumbres antiguas, costumbres modernas, pero muchos no escuchan y hacen según sus propias costumbres. Ni temen a Dios, ni guardan su palabra. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes. Otra vez es un sarcasmo esto. Así temieron, así temen muchos. Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Qué manera de cerrar este capítulo de Reyes. ¿Cuál es el verdadero temor de Dios? Te voy a leer una serie de citas. Hay mucho en la palabra, pero hoy no quiero hablar del fruto, del resultado del temor de Dios. Yo quiero hablar cuál es el verdadero temor de Dios. ¿Cuál es el propósito de temer a Dios? ¿Por qué tenemos que temer a Dios? ¿Cuáles son las razones de temer a Dios? ¿Y qué significa temer a Dios? Porque hay quien puede decir, si yo lo temo.
y en tu corazón no es verdad eso. Sí, lo temo, pero tus acciones demuestran otra cosa. Sí, lo temo, pero estás sirviendo y adorando a otros dioses. Vamos a ver cuál es el verdadero temor de Dios. Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El temor de Dios es para no pecar. Si tú permaneces en la práctica del pecado, no temes a Dios. Job 28:28, y esta está también en los Salmos, esta está también en Proverbios varias veces, pero hoy la tomé de Job, porque hay mucha sabiduría ahí. Job 28:28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces el temor de Dios es sabiduría. Y el que es sabio, entonces, dice aquí, como vimos también en la anterior, no peca. Aquí lo dice de otra manera: se aparta del mal. Esta es la sabiduría y esta es la inteligencia. El temor de Dios es sabiduría y es inteligencia, pero no para pecar, sino para apartarse del mal, para no pecar, porque muchos usan o quieren usar la inteligencia y la sabiduría para el mal. No, el que hace así no tiene temor de Dios. Vamos a los salmos, ahí hay mucho, pero tomamos algunos. Salmo 2:11. Dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El temor de Dios, el verdadero temor de Dios, nos lleva a servir a Dios, sí, con alegría, como dice el Salmo 100 y como dice aquí, pero también con temor, con temblor, con reverencia, porque estamos sirviendo al Dios Todopoderoso. Y si lo sirves con temor, no lo vas a traicionar, no vas a ir a servir a otros. Salmo 5:7, ahí está adelantito. Salmo 5:7. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El verdadero temor de Dios es para adorar a Dios. La adoración a Dios, la verdadera adoración en espíritu y en verdad, es en temor a Dios. Salmo 19:9. Entonces no puedes adorar a nadie más. Si adoras a alguien más, no tienes temor de Dios. Salmo 19:9, la parte A. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces tiene dos cualidades. El verdadero temor de Dios es limpio, es decir, no hay contaminación en él, no hay corrupción, es perfecto, es puro, ¿verdad? No tiene mancha, no tiene suciedad, es limpio el temor de Dios, es sincero delante de Dios el temor de Dios, no es fingido como lo que leímos acá en Reyes, pero además permanece para siempre. Esto también lo veremos en el Nuevo Testamento. Permanece, no puedes decir temo a Dios un día y ya no lo temo. Teme a Dios, pero permanece en el temor de Dios. En Salmos hay mucho, pero vamos a Proverbios 2 del 1 al 5. Y algunos dicen: yo no entiendo el temor de Dios. ¿Quieres entender el temor de Dios? Tienes que hacer todas estas cosas y entonces vas a entender el temor de Jehová, el temor de Dios, el temor del Señor. Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué muchos no temen? Porque no conocen a Dios y no conocen su palabra. Tienes que recibir sus palabras, tienes que guardar sus mandamientos dentro de ti, tienes que estar atento con tus oídos a la sabiduría, tienes que inclinar tu corazón a la prudencia, tienes que abrir tu voz a la inteligencia y a la prudencia y tienes que buscarla y escudriñarla como un tesoro. Por eso muchos no entienden el temor de Dios, porque no conocen a Dios y no conocen su palabra. El verdadero temor de Dios nos lleva a conocer a Dios y el conocer a Dios nos hace temerosos. Proverbios 8:13, parte A. El temor de Jehová es aborrecer el mal. De nueva cuenta nos repite, habíamos dicho que era para no pecar, para apartarse del mal, pero ahora no solo te apartas, sino lo aborreces.
lo abominas, no quieres nada con él. El verdadero temor de Dios nos lleva a aborrecer el mal. Proverbios 14:26 dice esta cita: en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Dios tiene que ver entonces también en dónde está puesta tu fe, tu confianza, tu esperanza está puesta en Dios. El temor de Dios habla de una firmeza de la fe en la esperanza y en la confianza en Dios. Si tú no crees plenamente, si no estás seguro, si no tienes esa confianza segura en Dios, entonces no estás teniendo temor de Dios. Porque el que teme a Dios y conoce quién es Dios, pues claro que confía en Él y espera en Él. Proverbios 16:6, parte B. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuarta vez que nos lo dice: no pecar, apartarse del mal, aborrecer el mal. Pero aquí también dice que el temor de Jehová nos aparta del mal. Tú te apartas, tú lo aborreces, pero temer a Dios, entonces Dios te guarda también del mal y Él te aparta del mal. Está el mal lejos, el mal no llega a ti. Proverbios 23:17, parte B. ¿Estás entendiendo mejor lo que es el temor de Jehová? Proverbios 17, parte B. Dice: antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Ya habíamos visto que el temor de Jehová permanece para siempre en el Salmo 19, y aquí nos dice que nosotros tenemos que perseverar, tenemos que permanecer, insistir, esforzarnos en estar en el temor de Dios. Dice: alguna vez, un día, un año, todo el tiempo. Hay que perseverar en el temor de Dios. Vámonos a Isaías 8:13. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El temor a Dios es miedo al Dios temible y a sus obras poderosas. Ahora sí que a muchos les da miedo decir esto. No, el temor solo es respeto, el temor solo es reverencia. El respeto y la reverencia parten de que tú tienes miedo. La palabra que por ejemplo se usa en griego en el Nuevo Testamento es phobos. Literalmente la palabra es miedo. Entonces es temer. Y si no, pues aquí está la palabra. A Jehová dice: a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces también es tener miedo porque conocemos que Él es un Dios temible, terrible, grande, asombroso, en hazañas, en maravillas, en poder, y que entonces nosotros somos tan pequeños delante de Él y entendemos que son tan poderosas sus obras que tenemos temor de ese Dios grande y poderoso. Por eso muchos tampoco temen a Dios, porque creen que Dios no puede hacer nada terrible, no los puede castigar, no puede hacer algo en contra de ellos, que no los va a juzgar. Muchos piensan estas cosas que no son verdad y por eso no temen a Dios. Bueno, seguimos. Isaías 11:2. Estas que siguen de Isaías me gustan mucho. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El temor de Jehová viene por el Espíritu Santo. También por eso muchos no temen a Jehová, porque no tienen el Espíritu Santo. Porque aquí está muy claro que ese espíritu que reposa, que es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, es espíritu de temor de Jehová. El temor de Jehová y muchas de estas cosas que ya leímos vienen por el Espíritu Santo. Lo confirma el Isaías 11:3, parte A, el siguiente versículo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Entonces el Espíritu Santo nos hace ser entendidos y diligentes en el temor de Dios. Entendidos, lo vas a entender como vimos en Proverbios, y diligentes, esforzados, cumpliendo y logrando la meta, llegando a lo que Dios pide de nosotros, siendo diligentes, constantes, perseverantes en el temor de Dios, concepto que también ya habíamos visto. Pero ¿quién hace esta obra en nosotros? El Espíritu Santo. Jeremías 10, versículos 6 y 7. Jeremías 10, ya estoy ahí, 6 y 7. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá,
oh Rey de las naciones, porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Aquí está hablando de ese miedo que yo hablaba hace un momento. Habla de un Dios grande, que no hay semejante a Él, y que su nombre es grande, su poder es grande, porque Él es Rey de todas las naciones, y dice que el temor es debido a Él. El temor es debido al Rey de las naciones, a Jesucristo, a Dios, y dice que no hay nadie en esta tierra semejante a Él. Si Él es ese Dios tan grande, pues entonces debemos dar o debemos tener y entregar al Señor ese temor. Es un temor debido, porque a veces decimos la alabanza es debida a su nombre, la bendición es debida a su nombre, las ofrendas son debidas a Jehová, también el temor es debido a Dios. Vamos más adelante. La última cita creo que tengo del Antiguo Testamento, Malaquías 1:6. Aquí tiene que ver en tu relación con Dios, quién es Él para ti y si en verdad está haciendo eso para ti. Malaquías 1:6, parte A. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Si tú reconoces que Él es tu Padre, hónralo. Si tú reconoces que Él es tu Señor, témelo. Y entonces, en verdad, el temor de Dios está en ti. Vamos al Nuevo Testamento, Hechos 9:31. Hechos 9:31. Estoy dando todo un estudio del verdadero temor de Dios. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Aquí hay resultados, por supuesto, del temor de Dios, pero vamos a ver por qué. ¿Qué es el temor de Dios? Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando, ahí está la clave, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta engloba muchas cosas que hemos dicho. El temor del Señor, claro, trae resultados, ahí están en la cita, aunque yo dije que no iba a hablar tanto de eso. Hay paz, hay edificación, hay crecimiento en el temor de Dios. Esto es fruto, es resultado del temor de Dios. Si tú quieres paz, edificación y crecimiento, pues teme a Jehová, en verdad. Pero dice que, ¿cuál es la razón? Dice que andaban en el temor del Señor. Tenemos que andar, tenemos que caminar, tenemos que movernos en Él, permanecer en el temor de Dios. Y dice que este temor es ¿en qué? En el Espíritu Santo. Él nos fortalece cada día más para andar en el temor de Dios. Tenemos que andar fortalecidos en el Espíritu Santo y crezca en nosotros el temor del Señor. Segunda de Corintios 5:11. Ya casi terminamos. Segunda de Corintios, acá está. 5:11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. El temor de Dios viene de conocer a Dios y saber que todo le es manifiesto. Veíamos que uno de los pecados de Israel es que ellos hacían secretamente cosas no rectas delante de Dios. No había temor de Dios, porque el que teme a Dios conoce a Dios y conoce el temor del Señor, y esto lo lleva a saber que todo le es manifiesto al Señor y no puedes esconder nada de Él, y esto es motivo de temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios está ligado entonces a la santidad, y cuando alguien teme a Dios, perfecciona su santidad. ¿Cómo la perfecciona? Porque el temor de Dios te lleva a limpiarte de toda contaminación de carne y espíritu. No pecar, apartarse del mal, aborrecer el mal, apartarnos del mal, todo eso lo vimos en el Antiguo Testamento y es guiados por el Espíritu Santo. Entonces el temor de Dios perfecciona la santidad, van juntos. Nadie puede decir yo estoy viviendo una vida en santidad o estoy en santificación si no teme a Dios. Y el que teme a Dios, pues entonces por ese temor participa de la santificación, busca ser santo, busca limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu, y entonces perfecciona su santidad por el temor de Dios. Efesios 5:21 dice, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios.
El temor de Dios, el verdadero temor de Dios, entonces también habla de sujeción. Aquí habla unos a otros porque vamos a ser temerosos de guardar lo que Dios nos ha mandado, pero estamos todos sujetos a Dios. El temor de Dios es estar sujetos a Dios. El que anda haciendo lo que bien le parece y en sus propios caminos, no teme a Dios. Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El temor de Dios y el temblor, que también lo veíamos en Salmos, en el Salmo 2, que es nuestra manera de servir a Dios, con temor y con temblor, esto nos ocupa en nuestra salvación. El temor de Dios nos ocupa en nuestra salvación. El que no está cuidando, el que no está pendiente, el que descuida tan grande salvación, como dice en Hebreos 2, entonces no está temiendo a Dios. Y última cita, primera de Pedro 1:17. Y acá estoy por ahí, porque las busqué ahora sí a mano, porque poner tanto separador era casi imposible. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Tú invocas por Padre al que está aquí mencionado, a Dios el Padre, a Jesucristo, aquel que no hace acepción de personas, tú lo invocas y entiendes que Él juzga a todos, a cada uno según su obra, pues esto nos lleva al temor de Dios y conducirnos en el temor de Dios. Otra vez es andar en el temor de Dios y de nueva cuenta, como vimos en 2 citas del Antiguo Testamento, todo el tiempo de vuestra peregrinación, es decir, toda tu vida. El temor de Dios no es solo para recibir a Jesucristo y después hago lo que quiero, es permanente, es como vimos al principio, permanece para siempre, ¿verdad? Y hay que perseverar en el temor de Dios, vimos en Proverbios, aquí lo dice de otra manera, es para toda nuestra vida, para todo el tiempo de nuestra peregrinación. La pregunta es, como reflexión, mi temor a Dios, después de todo el ejemplo que vimos en Israel y en el rey Acaz y en Judá, ¿mi temor a Dios es verdadero después de todas estas citas que leímos? Yo te invito, de acuerdo a lo que está escrito en 2 de Corintios 13:5 parte A, que nos examinemos a nosotros mismos y nos probemos a nosotros mismos si estamos en verdad en la fe y en el temor de Dios. Te lo leo, 2 de Corintios 13:5a. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Con esto terminamos, queda de tarea para la próxima clase. Voy a dar muchos capítulos, pero no voy a enseñar todos la próxima sesión. Vamos a ver del rey Ezequías, pero hay mucho material del rey Ezequías, entonces lo vamos a dar en 2 clases. Pero quiero que lo leas. En 2 de Reyes vas a leer capítulos 18, 19 y 20. Y en 2 de Crónicas, capítulos 29, 30, 31 y 32. Repito, 2 de Reyes 18, 19 y 20 y 2 de Crónicas 29, 30, 31 y 32. Y eso nos va a dar suficiente material para 2 clases sin ningún problema. El rey Ezequías. Vamos a los textos de aprendizaje. Tenemos esta semana las citas que hemos aprendido y seguimos en Isaías. De hecho, no solo seguimos en Isaías, sino ahí inmediato en donde aprendimos del 55, vamos a aprender los 2 versículos siguientes. Pero vamos a decir primero el que aprendimos. Bueno, vamos a hacer hoy al revés. Vamos primero a Isaías 44:3, que es el versículo que ya nos habíamos aprendido la otra semana. Y ponte de pie y repetimos todos juntos. Isaías 44:3. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Isaías 44:3. Muy bien. ¿Por qué motivo dije ahora primero el de repaso? Para que vayamos, aunque hay que decir de memoria, no lo leas ahorita, Isaías 55, 6 y 7, pero nuestra nueva cita son el versículo Isaías 55, 8 y 9.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues aprenderlo todo junto. Vamos a hacer lo siguiente. Primero decimos de memoria la cita que aprendimos esta semana del 6 y 7. Todos juntos. Isaías 55, 6 y 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6 y 7. Ahora leemos el 8 y 9. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Está fácil. Isaías 55, 8 y 9. Aprende el 8 y 9 pues por separado, pero vamos a la próxima semana a decir todo junto. Isaías 55 del 6 al 9. ¿Ok? Pero aprende ahorita el 8 y 9, repásalo así, porque tiene pues su propio contenido, su propia doctrina, esta cita, en cuanto a los pensamientos y los caminos del Señor en contra de los nuestros. Pero para repetirlo la otra semana, pues vamos se supone que ya la sabemos las dos, vamos a decirlo todo junto, los 4 versículos. Bien, pues estas son las tareas. Que el Señor te bendiga y puedas seguir aprendiendo de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios, todo lo que el Señor tiene para enseñarnos, porque como puedes ver, hay mucho, mucho que Dios tiene por enseñarnos. Y es de gran edificación para nosotros, y toda nuestra vida debemos seguir aprendiendo y creciendo en el conocimiento y en el temor de Dios. Que el Señor toque tu corazón, lo llene, te bendiga y te guíe con su luz y su verdad a su presencia y a sus moradas, en el nombre de Jesús. Amén.